Buenos días. Una vez más comparezco ante toda la población de Ceuta con el objetivo de explicar la situación actual sobre la pandemia de coronavirus en Ceuta y su evolución. Como es habitual también, quiero comenzar dando el pésame en nombre del personal sanitario del INGESA a los familiares de los 4 fallecidos hasta ahora en Ceuta como consecuencia del coronavirus, y también a los familiares de todos los profesionales sanitarios que han fallecido en España por contagio del coronavirus en el ejercicio de sus funciones. Agradecer nuevamente a todos los que han contribuido a que los datos en Ceuta sean actualmente muy favorables. Por un lado, como siempre, a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta por mantener las medidas de higiene y la de distanciamiento social y todas las recomendaciones que realiza tanto la Consejería de Sanidad como el INGESA y las autoridades del Ministerio. La incidencia en Ceuta ha sido baja, la prevalencia es baja, eso quiere decir que el virus no ha podido transmitirse de una persona a otra, y eso ha sido gracias fundamentalmente a que la población ha hecho lo que tenía que hacer, hizo el confinamiento en su momento en condiciones y, salvo alguna excepción de todos conocidos, pues las distintas fases de la desescalada pues han ido transcurriendo y hoy entramos en la fase 3 que es desescalada. Por lo tanto, creo que hay que sentirse orgulloso, creo que la población debe de estar satisfecha del comportamiento que ha tenido, continuar en esa línea, pero es cierto que gracias a eso la incidencia en Ceuta ha sido a baja, como así lo demuestran los datos de asistencia que hemos tenido y la encuesta de seroprevalencia de la que luego hablaré. También darle las gracias, creo que es digno de gran mención, ¿no? Y la ciudadanía lo ha estado haciendo todos los días, a los profesionales sanitarios por el esfuerzo y dedicación en estos momentos de crisis. Todos los dispositivos se mantienen activos y en alerta desde hace más de 3 meses y medio. Atención primaria ha hecho un trabajo en primera línea excepcional, manteniendo la actividad mediante citas telefónicas, mediante telemedicina, mediante resolver problemas vía web. Atención especializada, lo mismo. Los servicios de urgencia, tanto de primaria como de atención especializada, han estado en primera línea, y el resto de los dispositivos de atención primaria y especializada pues han estado en todo momento volcados en el coronavirus, y fruto de ello pues son los datos que hoy tenemos. La coordinación que ha existido hasta ahora también, a través de la Delegación del Gobierno y el CECOR, en la que han intervenido la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Sanidad Exterior, el propio INGESA, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja. Todo esto ha hecho posible que día a día pues se tratasen los problemas que existiesen en ese momento y se adoptasen las soluciones más adecuadas para resolver el día a día e intentar que la incidencia, como así ha sido, pues fuese en Ceuta la menor posible. La implicación de los directores y directoras de los centros de mayores, del CETI, prisión y albergues habilitados para menas y extranjeros. Puntos muy sensibles. Es donde en otros sitios de la península pues han existido mayor cantidad de focos y mayor cantidad de incidencias y problemas, ¿no? Y en Ceuta pues hay que resaltar pues que no ha habido ningún problema en ninguno de estos centros, y sin duda ha sido posible por la gran implicación de todo el personal de dicho centro, liderados por los directores de los mismos, a los cuales quiero dar también las gracias en este momento. La colaboración de otras instituciones como el Banco de Alimentos, Cáritas y todas aquellas entidades públicas y privadas porque se han dedicado al reparto de alimentos, abastecimientos, reparto de medicamentos, haciendo posible que la fase de confinamiento permitiese a las personas estar en su casa y salir lo menos posible, y por lo tanto que la incidencia fuese menor
porque se interrumpe la cadena de transmisión del virus y hace que la incidencia, como finalmente ocurrió, fuese pequeña. A entidades como colegios profesionales sanitarios, a organizaciones que ayudan a los más necesitados, a las organizaciones sindicales y a los medios de comunicación que también han estado pendientes en todo momento de la evolución del coronavirus. Los datos actuales de Ceuta pues son muy buenos. Actualmente desde el día 3 no hay ningún COVID positivo en Ceuta. Del caso de los totales de la pandemia, que han sido hasta ahora 222, hay 218 curados y 4 que desgraciadamente fallecieron. Ahora mismo no hay ningún paciente en el hospital, ni en domicilio, ni en ningún sitio, y por lo tanto llevamos 12 días en 0 y en un par de días, si seguimos en esa línea, pues podríamos llegar a los 14 días, que es el periodo de incubación, y por lo tanto poder determinar que la situación es bastante mejor, con las debidas reservas. Estar mucho tiempo así sería lo ideal, pero pueden ocurrir casos aislados, porque hay que recordar que el coronavirus sigue estando ahí y que va a depender de la situación que exista, y va a depender de que se hagan las medidas habituales para que finalmente podamos decir que se ha cortado totalmente la transmisión y podamos estar en un periodo de más calma, ¿no? En total llevamos hechas 8.672 pruebas. De la semana pasada a esta hemos hecho 631 más. En PCR llevamos hechas 2.289, de la semana pasada a esta 280, y en test rápido 6.383, 351 más de las que informamos la semana pasada. Como punto de interés a resaltar, decir que hoy entramos en la tercera fase de la desescalada. Cuando se entra en la tercera fase de desescalada hay que explicar que no es, y además pasó que entramos en la tercera fase con una semana de retraso, que no es una cosa automática. Para entrar en la tercera fase de la desescalada es necesario que se cumplan unos requisitos, y esos requisitos los tiene que validar el Ministerio de Sanidad y aprobar el Ministro de Sanidad. Por lo tanto, el hecho de que estemos en fase 3 implica que todos los requerimientos que se necesitan para pasar de una fase a otra, Ceuta los cumple. A partir de aquí estaremos en fase 3 el tiempo que determine el presidente de la ciudad autónoma, que, como saben, en esta fase pues se traspasa esa decisión a los presidentes de todas las comunidades autónomas, y el tiempo en el que estemos en fase 3 pues va a depender de las decisiones que tome en ese contexto. Nosotros estaremos, por supuesto, colaborando en todo lo que sea necesario y siguiendo con nuestro sistema en funcionamiento las 24 horas del día. En esta tercera fase de la desescalada, pues como ya saben, habrá un incremento de aforos en la hostelería, visitas a centros de mayores, mayor movilidad y mayor número de personas en reuniones y asistencias pues a actos públicos y privados. Por ello, quiero aprovechar una vez más en que hay que extremar las medidas de seguridad. No podemos pensar que por el hecho de que estamos en fase 3 y que próximamente podríamos entrar en la fase de normalidad, hay que dejar de hacer lo que venimos insistiendo ya de forma machacona, semana tras semana, ¿no? Lo primero, nadie que tenga fiebre debe de salir a la calle. Cualquier persona que tenga fiebre, que tenga síntomas respiratorios, se debe de quedar en casa, llamar a los teléfonos que están habilitados para ello, y serán los servicios sanitarios los que determinen las pruebas que se le va a hacer, fundamentalmente en su domicilio,
y el tratamiento que debe de seguir, si es un caso leve y tratable en su casa, o cualquier otra medida que sea necesaria. Pero no debe de salir a la calle ninguna persona que tenga síntomas respiratorios y fiebre. Para el resto de la población, continuar con las medidas habituales de lavado de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico, limpieza de superficie. Esto es muy importante porque sabemos que la transmisión es a través del aire por proximidad y también a través de contactos en superficies donde se deposite el virus. Distanciamiento unas personas con otras entre 1,5 y 2 metros, y en aquellos casos en los que eso no sea posible, el uso de mascarilla, y también el uso de mascarilla en aquellos otros sitios donde ya la norma lo indica, en autobuses, en sitios colectivos, etcétera. Todas estas medidas, que son sencillas, hoy prácticamente toda la población vamos por la calle y vemos que lleva mascarilla, eso es una realidad, y continuar en esa línea y no bajar la guardia. Vuelvo a repetir que la incidencia en Ceuta es baja, la prevalencia también. Eso indica que las cosas se están haciendo bien, así debe de seguir, pero también hay que tener en cuenta que el virus sigue estando ahí y por lo tanto tenemos que estar alerta y no bajar la guardia. Por otro lado, hablar de la encuesta de seroprevalencia. Hoy estamos en la segunda semana de la tercera oleada y última. La semana que viene será para análisis de los datos. Como ya hemos dicho en las veces anteriores, esta encuesta de seroprevalencia está sacando unos datos muy bajos para Ceuta. Eso significa que las cosas se están haciendo bien, que hay poco contacto con el virus y por lo tanto pocos enfermos y por lo tanto poca incidencia. De hecho, estamos en cero. ¿El problema? Pues que al no haber una inmunidad, digamos, de la población, pues hay que seguir con las medidas de seguridad que ya hemos comentado. Comentar también, y quiero aprovechar para darle las gracias al Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario, nosotros vamos a seguir con las funciones habituales a través de todos los médicos facultativos de Ceuta, que a través de una aplicación web declaran al Servicio de Medicina Preventiva todos los casos sospechosos que hubiesen, y a través del Servicio de Medicina Preventiva se filtran todos esos pacientes, se notifican a las autoridades sanitarias y se le hace un seguimiento, lo que venimos hablando de rastreo. La labor que se está haciendo aquí es una labor muy muy importante. Y por último, hablar también de que seguiremos haciendo las pruebas que sean necesarias a través de nuestro servicio de microbiología. También quiero aprovechar para darle las gracias y felicitar a dicho servicio que lleva el doctor López Barba por el ingente trabajo que viene realizando sobre un virus que se desconocía y sobre PCRs que antes de la pandemia en Ceuta no había ese tipo de pruebas. Se mandaban al Instituto de Salud Carlos III, Centro Nacional de Microbiología, y actualmente se hacen en Ceuta. Tenemos un equipo de 7 técnicos de laboratorio con el que se reforzó el servicio de microbiología. Están trabajando las 24 horas del día y se pusieron en marcha tanto equipos de PCR como equipos de serología por quimioluminiscencia, que es lo último que hay en cualquier hospital de muchísimo más nivel formativo, muchísimo más nivel de camas, mayor número de camas que el que le corresponde a Ceuta. Creo que ha sido un avance importantísimo y eso ha sido posible por el esfuerzo del Ministerio, el esfuerzo del INGESA, el esfuerzo del Servicio de Microbiología, y todo eso de forma conjunta pues ha logrado que estemos en la situación que estamos y que tengamos un laboratorio de muy alto nivel funcionando las 24 horas del día, haciendo pruebas en aquellos casos en los que se necesita. Y ya sin más, pues paso a las preguntas que realice la prensa. Un segundo.
Comenzamos con el turno de preguntas. Ceuta TV pregunta: sabemos que ahora mismo no hay ningún caso en activo, pero ¿los hay en estudio? Siempre hay casos en estudio. Quiere decir que nosotros no hacemos paréntesis o paros, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, el servicio de microbiología, el servicio de medicina preventiva, todos los médicos de Ingesa, ante cualquier caso sospechoso, se notifica por una aplicación web que se tiene, en ese mismo momento le salta una alarma al servicio de medicina preventiva del hospital, en ese mismo momento se dan instrucciones que hay que realizarle tanto a los pacientes como a sus contactos, se piden las pruebas que sean necesarias y el servicio de microbiología y las autoridades sanitarias de la ciudad pues toman las medidas necesarias para que eso sea así. Por lo tanto, ese servicio está funcionando, siempre hay casos en estudio, actualmente estamos en cero, pero digamos que para tranquilidad de todos, ese servicio sigue funcionando y va a seguir funcionando de forma constante en el tiempo para que todo siga siendo así. Radio Televisión Ceuta pregunta: ¿han desaparecido los espacios COVID en el hospital, así como los distintos circuitos? ¿Y cómo van a solucionar las listas de espera sin atención primaria? Solo han estado trabajando a un 25%. Además de conocer si ya se va a incorporar toda la plantilla para rebajar esas listas de espera. Bueno, son varias preguntas. En primer lugar, lo hemos repetido bastantes veces, el hospital dispone de un plan de catástrofe, dispone de un plan de contingencia y el hospital y atención primaria no son compartimentos estáticos, son compartimentos dinámicos, de tal manera que se adaptan a la situación que existe en cada momento. De hecho, cuando se inició la pandemia, reordenamos, a través del plan de contingencia, reordenamos toda la actividad hacia el COVID sin dejar de atender a los casos urgentes y preferentes. Vamos a seguir en esa línea. Los espacios COVID continúan y van a continuar estando. Lo que ocurre también es que el plan de contingencia, así lo establece, tiene fases de escalada y desescalada en función de cada momento. Y el hospital y atención primaria pues tiene la capacidad de muy poco plazo de tiempo reordenar la actividad hacia un sentido y a otro. Y el hospital lo mismo, y tiene áreas que son de usos múltiples, de tal manera que en función de que se necesite para una cosa o para otra, pues funciona así durante todo el año. Por otro lado, atención primaria ha estado estableciendo, con un trabajo importantísimo por todos los médicos de atención primaria, la atención que ha precisado, tanto domiciliaria como vía telefónica o a través de la aplicación web, de tal manera que ha facilitado que los pacientes no tengan que desplazarse a los centros de salud. No obstante, se ha mantenido la actividad, la cifra que da del 25% es mayor, pero bueno, la realidad es que se han atendido a colectivos esenciales, se han atendido determinadas patologías vulnerables, se han seguido haciendo exámenes de salud y programas de salud y por lo tanto en ese aspecto no ha habido ningún déficit de ningún tipo y no ha generado, por así decirlo, demoras. Por otro lado, atención primaria también se ha encargado a través de la Dirección de Atención Primaria de canalizar hacia atención especializada las consultas que se consideraban urgentes o preferentes y esas se han realizado en el hospital desde el primer momento. O sea, no ha habido un paro de consulta en casos urgentes y preferentes y por lo tanto ahí no se ha generado ninguna lista de espera. Y como dije antes, estamos en un proceso dinámico, de tal manera que nos estamos adaptando a la nueva normalidad y se han ido incrementando progresivamente la actividad en el hospital, tanto en consultas externas como en exploraciones especiales y cirugía fundamentalmente ambulatoria. Además, se ha hecho todo lo urgente y preferente y digamos que no ha habido
un parón, sino que ha coexistido el tratamiento al COVID con la atención de aquellas cuestiones que no podían esperar y a su vez realizado intervenciones quirúrgicas, exploraciones complementarias o consultas externas en aquellos casos en los que los facultativos de todas las especialidades han considerado que los pacientes necesitaban revisiones y necesitaban continuar con sus tratamientos. Eso no se ha interrumpido y ha habido que adaptar las consultas externas a una citación en tramos horarios para evitar que en las propias consultas externas haya aglomeraciones de personas, y eso ha limitado el número de personas en cada fase y se ha ido incrementando también en la medida que la desescalada ha ido hacia adelante, pues que el número de consultas externas se vaya incrementando también progresivamente. Pero vuelvo a repetir, esta situación es reversible en el caso de que hubiera algún problema, porque ahora mismo todavía la prioridad sigue siendo la pandemia de coronavirus y por lo tanto toda la actividad que se está realizando es una actividad que se puede en un momento determinado desprogramar para atender casos que pudieran haber del coronavirus. Es un proceso dinámico, no son procesos estáticos y que de ahí no nos movemos, sino que es dinámico en función de la incidencia y de los problemas que puedan existir. Onda Cero pregunta: este fin de semana varias playas de la ciudad han estado llenas de gente sin mantener la distancia de seguridad. ¿Le preocupan las consecuencias que estos comportamientos puedan tener? Claro, efectivamente. Creo que, bueno, ha hecho un buen fin de semana y creo que después del confinamiento y después de lo mal que se ha pasado, pues es normal que queramos disfrutar de los buenos días que han hecho, de sol y de playa. Pero vuelvo a repetir, la pandemia no ha pasado. Seguimos con una declaración de pandemia que no se ha quitado. Estamos en fase de desescalada. En cada una de las fases de desescalada hemos visto cómo ha habido un brote. El último pues fue un brote considerable. Puso a Ceuta en la lupa de toda España y de todos los medios de comunicación locales y nacionales, y cualquier tipo de incidencia de este tipo pues puede hacer que retrocedamos con los grandes problemas que hay, no solamente sanitarios, sino retroceder en la desescalada supone también prejuicios para todo el mundo, para comercios, para locales, para la hostelería, para todo en general, y además del problema de salud. Hay que insistir que se puede ir a la playa, está autorizado, pero hay que guardar la distancia de seguridad, evitar aglomeraciones, no ir 14 amigos y hacer lo que uno quiera. Debería estar un poco limitado en el tiempo la permanencia para que no haya una gran aglomeración de gente, y procurar, si se tiene ganas de ir a la playa, pues ir a alguna, que también las hay, en donde no hay mucha afluencia de personas y también se puede disfrutar del mar. Sí es preocupante y le pido a la población que extreme las medidas de seguridad en este tipo. Da la sensación, y yo la tengo, ¿no?, de que bueno, se puede hacer un poco lo que se quiera, que ya no lo resolverán en el caso de que enfermemos, y esto no debe de ser así. Es justamente al revés. Hagamos lo que tengamos que hacer, no enfermaremos, y por lo tanto los servicios asistenciales y el resto de servicios de la comunidad pues estarán funcionando también con normalidad. Ceuta Actualidad pregunta: durante los últimos 11 días no se han registrado nuevos casos. ¿Cuántos test y PCR se han hecho en este tiempo? Efectivamente, no se ha realizado ningún caso. No ha habido ningún caso y llevamos desde el día 3 sin caso. Eso no quiere decir, como ya dije antes, que no hubiese casos en estudio y que a través de todos los facultativos que realizan notificación de casos, pues no se sigan estudiando pacientes con sintomatología respiratoria, no se hagan pruebas y se hagan los aislamientos y las medidas preventivas que venimos comentando semana tras semana.
En estos casos hemos realizado, sin tener casos nuevos, en cero, de la semana pasada esta, ya hemos notificado que hemos hecho 280 PCR y 351 test de anticuerpos. Y desde el principio de la pandemia, 2.289 PCR. Por lo tanto, también lo dije en una de las preguntas de algún medio de comunicación que me ha comentado, nosotros seguimos con el servicio de medicina preventiva y con los rastreadores, seguimos con todos los facultativos de atención primaria especializada notificando casos y seguimos con los estudios que sean pertinentes en cada momento, y lo ideal es que sigamos en cero pues todo el tiempo que sea posible hasta que se declare la pandemia como finalizada. Cadena SER pregunta por el dato de listas de espera quirúrgica más actualizado posible y la comparativa con el año pasado en las mismas fechas. Esta pregunta nosotros venimos un poco insistiendo en que se puede hacer con un poco más de antelación. Esta pregunta es de apenas una hora y por lo tanto actualizar estos datos en tan poco tiempo es difícil. No, estos datos no están disponibles. Sí quiero decir varias cosas. En este tiempo la lista de espera, tanto de consultas externas como exploraciones complementarias y cirugías, pues ya lo he dicho, se están haciendo las urgentes y preferentes y aquellas revisiones que se consideran necesarias. Y a través de atención primaria se están haciendo las derivaciones correspondientes. Por lo tanto, el índice de entradas y salidas en este tiempo, pues posiblemente sean mayores las salidas de lista de espera que la entrada, aunque evidentemente los que se han quedado en lista de espera pues se han demorado todo este tiempo. Al final, cuando acabe todo esto, porque no es el momento ahora de analizar esa situación, haremos como hemos hecho siempre. Se verá la evolución de la lista de espera quirúrgica y se establecerán los planes de choque necesarios para su reducción. Pero hay que tener en cuenta que el incremento de pacientes en lista de espera en este tiempo ha sido escaso, porque ha habido menos consultas, porque todo lo urgente y lo preferente se ha atendido de forma inmediata, tanto en los centros de salud como en el hospital universitario, y paralelamente a eso pues ha habido salidas de lista de espera en pacientes urgentes, preferentes, revisiones y en actividad quirúrgica normal, que en las distintas fases, fundamentalmente ambulatorias, en las distintas fases de la desescalada pues se ha ido incrementando. Por lo tanto, ya digo que no es de esperar un gran incremento en las demoras en las listas de espera de cirugía, consultas externas o exploraciones complementarias, pero en su momento, cuando todo esto acabe, se valorará y se establecerán, si son necesarios, los planes de choque, vuelvo a repetir, necesarios para volver a la situación de normalidad. Ceuta ahora pregunta, el personal sanitario denuncia haberse sentido desprotegido durante esta pandemia. ¿Cómo valora el INGESA esta situación y si se plantea tomar algunas medidas para que esta situación no volviera a repetirse? La pregunta parece que lleva implícita el que ha existido esa desprotección y yo desde aquí debo de negarlo, ¿vale? ¿Habrá dentro del personal sanitario alguna persona que haya podido sentirse de esta manera? Pues no lo voy a discutir, pero en general pues esto no ha sido así. Entonces, tomar alguna medida para que esta situación no volviera a repetirse, la respuesta es: se han tomado medidas desde el primer momento para que esta situación no existiese, de tal manera que no ha existido este tipo de situaciones. Primero, porque el abastecimiento en Ceuta ha sido frecuente y abundante, y segundo, porque la incidencia que ha habido en Ceuta ha sido baja, ¿vale? Hemos tenido en el hospital 14 ingresos en 3 meses y medio, hemos tenido 4 ingresos en UCI en 3 meses y medio, y la gran mayoría de los pacientes han tenido atención domiciliaria. Por lo tanto, creo que el abastecimiento, y así lo hemos dicho constantemente, incluso hemos enseñado nuestros almacenes, ha sido en todo momento suficiente. Además, quiero trasladar, que y ya lo hemos dicho en otra ocasión, en atención primaria, todos y cada uno
del personal de atención primaria recibe equipos de protección individual y hay un sistema de registro de esa recepción uno por uno, de tal manera que todo el personal recibe equipos de protección y firma eso. En el hospital ocurre lo mismo. El hospital es un poco más complejo, pero en el hospital todos y cada uno de los servicios tienen responsables médicos, tienen supervisores de enfermería y en todos y cada uno de los servicios hospitalarios se tiene el dispositivo de entradas y salidas de material que se reponen semanalmente y se sabe perfectamente el consumo que hay de todos y cada uno de los servicios del hospital. Por lo tanto, no ha habido situación de desprotección, no ha habido esa situación y, por supuesto, que en aquellos casos en los que se necesitan EPIs se están dando con total normalidad, fundamentalmente aquellas personas que están más en primera línea, todo el personal de atención primaria, pues que va a hacer pruebas en domicilio, toma de muestras, los servicios de urgencia, tanto de atención primaria en las puertas del campo como el 061 y en el hospital, pues la puerta de entrada, que es el servicio de urgencia, y el resto de los servicios que están atendiendo a pacientes respiratorios. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el hospital está abastecido, siempre lo ha estado, ¿no? Y no se han dado situaciones de este tipo en ningún momento. Ceuta al Día pregunta: SATSE ha puesto en duda la cifra de las camas UCI que ha dado Ingesa y asegura que solo hay 7. El resto se usa ya en reanimación. El sindicato defiende que a Ceuta le corresponden 18 camas de UCI, no por la crisis del coronavirus, sino en condiciones normales. Bueno, nosotros lo dimos ayer una contestación a esto, a los medios, ¿no? Yo soy especialista en cuidados intensivos, en UCI, y llevo trabajando en esa especialidad desde el año 1985, que son 35 años como especialista en cuidados intensivos. Decir que las camas de UCI normalmente es el 6% de las camas en funcionamiento. La UCI del hospital tiene 7 camas y esas son suficientes para la actividad normal. Pero el hospital tiene espacios que son comunes: UCI, reanimación y cirugía mayor ambulatoria. Como dije antes, el número de estas unidades son unidades flexibles y están todas dotadas para convertirlas, en el caso de COVID, todas en unidades de cuidados intensivos, desprogramando aquello que se puede desprogramar, como así ha sido, y por lo tanto convertir de un día a otro, incluso en el mismo día, unidades de reanimación en cuidados intensivos, unidades de CMA en unidades de reanimación y todas ellas en unidades de cuidados intensivos si se desprogramase toda la actividad quirúrgica programada. Todo ello viene en el plan de contingencia y se escala o desescala en función del momento que vivamos en ese momento. La UCI, además, desde hace muchos años, y ahora se ha implementado con mayor fuerza, dispone de un plan de contingencia propio. La ocupación media de la UCI, afortunadamente, hoy por ejemplo hay cuatro pacientes en UCI, ese plan de contingencia propio de la UCI, que está disponible desde hace años, los 365 días del año, con COVID o sin COVID, dispone que a partir de una ocupación de UCI determinada, automáticamente se dispone de camas de reanimación que son exactamente iguales que las camas de UCI y contiguas a la UCI, y se refuerza con el personal necesario para atender ese tipo de cosas. En el momento en que la UCI ocupase toda la reanimación pasaría a la unidad de cirugía mayor ambulatoria, que se convertiría en unidad de reanimación, y de ahí pasamos a las 17 camas que venimos manifestando que están disponibles en todo momento y por lo tanto cumplimos con los requisitos para pasar a la fase 3 y posteriores. Y en el caso de que esas 17 camas
fuesen insuficientes, ocuparíamos la cirugía mayor ambulatoria hasta 39-40 camas, también dotadas todas con respirador, y por lo tanto haríamos frente a esta situación. No quisiera yo llegar a esa situación, porque sería catastrófico tener 39 pacientes en cuidados intensivos. Afortunadamente tengo que decir que la realidad es que en esta pandemia en cuidados intensivos ha habido 4 ingresos en 3 meses y medio. Creo que la cifra está ahí. Y creo, de verdad, en esta rueda de prensa, creo que es muy importante resaltar las posibles carencias que se puedan decir. Todo es opinable, por supuesto, pero lo importante hoy es resaltar que la pandemia en Ceuta ha pasado con muy baja incidencia. Es muy importante resaltar que hemos tenido solamente 14 ingresos hospitalarios. Es muy importante resaltar que hemos tenido solamente 4 pacientes en UCI. Y es importante resaltar que gracias a la labor de atención primaria, la gran mayoría de pacientes ha tenido atención domiciliaria. Además de eso, hemos llevado a cabo la encuesta de seroprevalencia y además de eso, pues hemos hecho el resto de las actividades. Creo de verdad que es un día para decir que las cosas se han hecho bien. Esa es mi opinión y creo que es una opinión fundamentada en datos, y que creo que lo importante a resaltar no es una posible o supuesta o una opinión sobre un asunto a otro, sino la realidad. Y la realidad es que la incidencia en Ceuta ha sido baja, la realidad es que los problemas han sido pocos y se han resuelto afortunadamente bien, la realidad es que el hospital, raro es el día que no tiene más de 100 camas libres, y la realidad es que la incidencia en Ceuta ha sido muy pequeña y que así seguiremos peleando todo para que continúe y se mantenga. Pública pregunta, con independencia de las camas UCI y hospitalarias, la dotación de personal sanitario, ¿hasta dónde tenemos de capacidad asistencial para no necesitar refuerzos de emergencia? Lo hemos explicado también en bastantes ocasiones. El hospital dispone de un plan de catástrofe y dispone de un plan de contingencia para el coronavirus. El plan de catástrofe que tiene el hospital, que lo cerramos la dirección actual a finales del año pasado, a finales del 2019, no estaba hecho con antelación, o por lo menos no estaba sobre el papel. Ese plan de catástrofe tiene 2 vertientes fundamentales. Por un lado, tiene un anexo que es ante accidentes con múltiples víctimas, y luego el otro supuesto es en enfermedades infecciosas de alto riesgo. El hospital dispone los 365 días del año de un comité de enfermedades infecciosas de alto riesgo, y ese comité tiene un plan de contingencia en el que se adapta a las circunstancias de enfermedades de alto riesgo que sean necesarias. Por lo tanto, en ese plan de contingencia vienen perfectamente establecidos cuáles son nuestras capacidades y hasta dónde podemos llegar. Nuestra capacidad es amplia, aunque se quiera aparentar que no. Vuelvo a repetir, si el hospital tuviese que tener 39, 40 pacientes en cuidados intensivos, tuviera que tener el número de ingresos que saltase no solamente la capacidad actual del hospital, sino las ampliables según el plan de contingencia, y tuviese que recurrir a medidas de emergencia, estaríamos en una situación muy, muy catastrófica que esperemos que nunca llegue. Ya no hay más preguntas por hoy, Jesús. Bueno, pues gracias a todos, y por último ya digo, creo que es un día para de alguna manera darnos todos por satisfechos por la situación actual. Creo que hay que resaltar que hasta el momento las circunstancias en Ceuta se han llevado bien,
a pesar de los problemas, a pesar de los miedos, a pesar de las incertidumbres, a pesar del poco conocimiento que se tenía del coronavirus, nos hemos adaptado bien a las circunstancias, hemos aprendido, hemos crecido, tanto en realización de pruebas como en atención de todo tipo, y vamos a seguir permanentemente, nosotros no vamos a bajar la guardia en ningún momento y seguiremos actuando las 24 horas del día, 365 días al año para que esto ocurra. Y decirle a los ciudadanos y ciudadanas de Ceuta, como hemos dicho siempre, que depende de ellos. Los servicios sanitarios, cuando ha habido problemas, hemos estado ahí, lo hemos resuelto, lo hemos atendido, pero depende de la actuación de ellos. Si la actuación es correcta, si se hacen las cosas bien, si se toman las medidas de seguridad que venimos comentando, pues seguramente saldremos de esta con una baja incidencia y con buenos resultados. A partir de ahí queda en la actuación de todos y cada uno de nosotros, que repercute también en toda la comunidad. Y sin nada más, muchas gracias por su atención.